Hola, hola, compañero de Derecho y compañeras de Derecho. Pues ya estamos en la parte de clase última de lo que viene siendo derechos humanos para iniciar la próxima semana con lo que es el derecho familiar dentro de lo que viene siendo el derecho civil. Una vez que hemos hecho un gran recordatorio, espero que así sea, sobre todo lo que son el derecho procesal civil, sus etapas, que insisto, así como el derecho civil viene siendo la columna vertebral de todos los demás derechos, porque muchas de sus figuras o muchas de sus instituciones se repiten, obviamente amoldándolos a los otros derechos constitucional, administrativo, etcétera. Derecho procesal y la teoría general del proceso de alguna manera también vienen siendo la columna vertebral, la que va a regir a los diversos procesos. El proceso penal, aquí sí hay grandes cambios, el proceso administrativo, el proceso mercantil, el proceso inmobiliario y demás situaciones. Una vez que recordamos cómo se lleva a cabo el proceso civil a través de esas etapas, vamos a ver ahora las etapas del procedimiento ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por principio, compañeros, el procedimiento ante derechos humanos, al igual como los otros, está manejada por tres etapas. La primera se conoce como la etapa expositiva o exponencial. La segunda es la etapa investigadora o de investigación. Y la tercera etapa es la resolutiva. De tal suerte que entonces vamos a ver una tras otra en qué consiste cada una de estas etapas. Como puedes ver, es un poquito más corta de lo que viene siendo el derecho procesal. Porque el derecho procesal civil, como lo hemos visto, es más complejo, es más amplio. Las instancias, las demandas y los intereses que se reclaman son más profundos. Y esto no quiere decir que derechos humanos sea menos importante, no. Lo que pasa es que recuerda que derechos humanos tiene también su propio proceso, el famoso proceso de garantías o el juicio de amparo, o también podríamos llamarle el proceso de amparo, pero ya hablamos de estos conflictos que se manejan en derecho, en leyes y en teoría entre proceso, procedimiento y juicio. Algunas leyes, algunos autores hablan de proceso en lugar de juicio. Otros hablan de juicio en lugar de procedimientos, hablan de procedimiento en lugar de proceso y se hace todo un galimatías. Para efectos de clase y efectos que te dejo a futuro, tú puedas cambiar los conceptos, porque tú vas a tener tu propio criterio, tu propia experiencia te podrá decir qué tan bien o qué tan mal andaba tu maestro o qué tan bien o tan mal andaban los autores. Pues eso, como lo dijimos la vez pasada, es el trámite que hacemos ante las instancias jurisdiccionales, administrativas. Entonces, ese trámite que hacemos puede ser un proceso civil, un proceso penal, un proceso administrativo, un proceso, etcétera. Y dentro del proceso se llevan a cabo varias etapas, varias fases, una tras otra, para llevar a cabo dicho proceso, y eso se llama el procedimiento. Entonces, el procedimiento ante la CNDH, a diferencia del proceso civil, está conformado nada más por tres instancias o tres etapas o tres fases. Reitero, llamada etapa expositiva o exponencial, la segunda que es la etapa investigadora o de investigación, y la tercera que viene siendo la etapa resolutiva o de resolución, como usted le quiera llamar. Vamos pues a ver la primera etapa, que es la famosa etapa expositiva. En la etapa expositiva, compañeros, es donde la víctima o el afectado o cualquier persona a nombre de la víctima o del afectado, a través de la queja, lo que conocíamos como la demanda, expone o relata ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos la violación o quebranto de derechos humanos por la autoridad responsable de los mismos. En la primera etapa expositiva, por tanto, el afectado o la víctima, bien sea directamente o indirectamente, va a presentar una queja. La queja viene siendo el equivalente a la demanda en materia civil, al equivalente a la denuncia en materia penal. Pero por ser una instancia administrativa le llamamos la queja, en donde la víctima por sí misma o a través de otra persona va a exponer, pues se llama etapa expositiva, o a relatar ante la CNDH la violación o quebranto a sus derechos humanos por la autoridad responsable. De esta manera, esta etapa se inicia con lo que hemos dicho, con la presentación de la queja, en donde la queja viene siendo el escrito inicial
para comenzar lo que viene siendo el procedimiento administrativo. El equivalente, reitero, a la denuncia en materia penal, a la demanda en materia civil o en materia mercantil. Aquí te vuelvo a recordar también algo más, que es ser muy propio, muy adecuado en usar los términos que marca la ley. Como te lo he dicho en clases anteriores, te ves mal ir ante un ministerio público y decir que vas a presentar una demanda penal. Te vas a ver mal, inclusive el MP quizás hasta se ríe de ti, quizás diga, pues este de plano no sabe nada de derecho. Nos vemos muy mal si vamos ante la autoridad, ante el juez civil, decimos que vamos a presentar una denuncia civil, porque no es denuncia. Quizás en cuestiones administrativas hay un poquito, como te dije la vez pasada, de que no es tan estricto, sino es un poquito más laxo, un poquito más relajado. De hecho, si alguna vez ves la ley de la Comisión de Derechos Humanos, en los artículos de repente te habla de la queja, te habla de la demanda y te habla de la denuncia. Incluso te habla de la instancia. Te habla inclusive a veces de los quejosos y de los demandantes. Pero vamos a pensar que esto, al hablar de queja, de denuncia, de instancia, lo maneja como sinónimos. Lo maneja al decir de los quejosos y los demandantes también como sinónimos, más no porque sea el término correcto que se deba de emplear. Entonces lo correcto es la queja. De esa manera, la primera parte expositiva se inicia o todo procedimiento administrativo ante la CNDH, procedimiento jurídico administrativo, con la presentación de la queja o denuncia por violación de derechos humanos. Hablando que en este caso denuncia se entiende como un sinónimo, pero el término correcto viene siendo la queja. Y aquí viene una parte muy importante en donde te hago ver que el procedimiento ante la CNDH, el procedimiento administrativo, es más laxo. ¿Por qué? De acuerdo con la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las personas que pueden presentar esta queja son varias, no nada más es el afectado o la víctima, como si era el caso de un juicio civil, el propietario, el esposo o la esposa, sino que aquí puede ser una gran serie de personas que no necesariamente la víctima afectada la puede presentar. Por principio, claro, quien debe presentar la queja es obviamente la víctima o el afectado. Pero además de la víctima o el afectado, también la puede presentar su representante, que aquí también podemos decir que es más o menos igual en cuanto a lo que viene siendo la cuestión civil y la penal. Porque muchas veces la presenta el afectado, la víctima, mejor dicho, el demandante o el denunciante, y al mismo tiempo autoriza para que su representante escuche y reciba las notificaciones. Pero a diferencia de los otros procesos, civil, penal, etcétera, no solo la víctima o el representante pueden presentar la queja, sino que hay una tercera o unas terceras personas que son los familiares, los parientes o los vecinos. Esto sí es muy importante. ¿Por qué? Porque en derechos humanos ve cómo se amplía la gama de personas que en un momento determinado pueden presentar o denunciar la violación de derechos humanos. Se amplía pues la opción para que esas violaciones de derechos humanos puedan, por tanto, no quedar en la impunidad y por tanto cualquier persona, aunque no es víctima, fíjate, el vecino. Si tu vecino te enteras de que uno de tus vecinos fue objeto de una violación de derechos humanos, pues por el hecho de que seas vecino no estás impedido para presentar la queja respectiva, dado que te das cuenta que la persona, tu vecino, el cual fue violentado y además fue llevado por la policía sin ninguna orden de aprehensión, sin haber estado cometiendo un delito infraganti, aunque tú no eres interesado ni eres parte de la violación de derechos humanos, sí como vecino y como parte que te enteraste de esa violación, sí estás facultado, sí estás personalizado para presentar esa queja. Esto es muy importante, jóvenes. Porque no puedes en un momento determinado decirle a tu vecino, es que usted no puede o que no tiene personalidad. La misma ley te faculta y te autoriza para que los familiares, los parientes, incluso los vecinos, a nombre de la víctima o del afectado puedan presentar la respectiva queja, cosa que no sería tan fácil hacerlo en materia de amparo, ¿sí? Pero no son suficientes. También dice la ley
que los menores de edad pueden presentar, compañeros, la queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Cuando la víctima está privada de su libertad o está desaparecida. Obvio, si la persona ha sido violentada en sus derechos humanos, una forma de violentar los derechos humanos es que la hayan detenido, la tengan en cárcel, pero sin una orden de aprehensión, sin una constitución de delito. Entonces, hasta este nivel llega la CNDH para proteger justamente esa violación de derechos humanos. Difícilmente en materia de amparo un menor podía presentar obviamente un juicio de amparo. Un menor podía hacer valer lo que venía siendo la protección de la autoridad federal de los derechos que ha sido objeto una persona. O sea, aquí en la CNDH, si el único testigo fue un menor, que se suele dar los casos, cuando su padre o su tío o un pariente de él ha sido violentado y él fue el único testigo que vio las cosas, que se dio cuenta de lo que pasó, pues él está facultado por la CNDH, por la ley, mejor dicho, de la CNDH, para que él incluso pueda presentar la queja, al igual que los familiares, al igual que los vecinos, en el caso de que la víctima, por razones de la violación a sus derechos humanos, esté detenida ilegalmente, indebidamente, o bien, como es típico con motivo de este tipo de desapariciones, de este tipo, perdón, de que la autoridad detiene a las personas, pues esté desaparecida y por razones obvias no puede enfrentar. Por ejemplo, lo tenemos con los 43 de Ayotzinapa. Todo este conflicto que se ha presentado, donde a la fecha no han aparecido quienes han denunciado, quienes han presentado las respectivas denuncias ante derechos humanos, ante gobernación, entre demás instancias, por los familiares. Los mismos familiares, llámese padre, madre, llámese hermanos, son los que ahorita están pidiendo justicia, justamente porque los que fueron violentados en sus derechos, pues por principio están desaparecidos, aunque se presume que ya están muertos, pero mientras no se acredite la muerte de la persona y no exista un acta de defunción legalmente establecida, la persona sigue viviendo y la persona sigue existiendo y la persona aún tiene vida. Entonces ve ahí la importancia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, compañeros. Un aspecto muy importante que difícilmente en un proceso de garantías o en un juicio ante alguna autoridad, un menor de edad o un vecino podría presentar la demanda, denuncia, precisamente porque pues no tiene personal, no tiene pues el título que lo acredita para poder presentar este tipo de instancias. Pero no queda todo ahí. Quienes además están facultados para presentar, compañeros, quejas ante la SH son las ONG, organismos no gubernamentales. En clases anteriores ya vimos quiénes son los ONG y ya visualizamos a nivel internacional el tipo de ONG. He aquí la importancia de las ONG. Las ONG, aunque no tienen poder coactivo para obligar, para imponer, para coaccionar a la autoridad, que deje de violentar los derechos humanos, sí tienen de alguna manera un poder, como es el caso ahorita. Ellos pueden ayudar y presentar inclusive las quejas a nombre precisamente de los afectados o de las víctimas. Las ONG, organismos no gubernamentales, a nombre de personas que por sus condiciones físicas, mentales, económicas y culturales no tienen capacidad para hacerlo. Hablemos, por ejemplo, de los indígenas que constantemente son vulnerados sus derechos. Hablemos de ciertos grupos sociales que, dadas sus condiciones, son fácilmente vulnerables sus derechos por parte de autoridades. Y dada su ignorancia, dada su inexperiencia, o dada lo apartado que están de la sociedad, pues desconocen completamente todo. Para eso están las ONG, grupo de personas, de ciudadanos que como tú y yo, tienen un sentido más que altruista, un sentido humanitario. Más que altruista o filantrópico, un sentido humanitario por ayudar y por proteger y tratar de evitar que sigan cometiendo esos atropellos en contra de los derechos humanos de personas que por las condiciones antes referidas, mentales, físicas, económicas o culturales,
no tienen la capacidad para poderlo hacer por sí mismas, y entonces las ONG están facultadas, siempre y cuando estén legalmente constituidas, para hacerlo a nombre de todo eso. Amnistía Internacional se ha metido en muchos problemas a nivel mundial, y aunque ella no es la afectada, ella no es la víctima, pero ella, a nombre de las víctimas, sí puede hacer presente este tipo de quejas en cualquier parte de cualquier CNDH, inclusive una CNDH mexicana, pero una CNDH de nosotros. Es la importancia de las CNDHs, perdón, de las ONG, perdón, de las ONG, y que por ahí te pedí, bueno, te pido, si no te he pedido, un trabajo desde ahorita. Quiero que me busques las ONG, perdón, nacionales, las más importantes. Hay una que se llama Católicas por su libertad, algo así por el estilo. Son un grupo de mujeres católicas que, dadas sus creencias religiosas, fíjate bien, están abogando por el aborto, están a favor del aborto. A pesar de su condición de creencias, de sus dogmas religiosos, de su fe, ellas luchan porque las mujeres tengan la libertad, el derecho a disponer de su cuerpo y en consecuencia a poder abortar libremente sin que sea considerado un delito y obviamente sin que sea considerado como un pecado ante Dios, dadas sus creencias y sus dogmas. ¿Sí? Bueno. ¿Cuáles son las probabilidades de la queja? Aún aquí en la queja también, compañeros, hay una gran elasticidad, una gran cuestión de aspectos de no estricto para presentarla. Sabemos que toda denuncia, toda demanda debe hacerse principalmente por escrito, salvo excepciones, pues de manera oral. Pero en cuestiones de quejas ante la CNDH hay varias excepciones o varios casos o varias situaciones donde la queja no necesariamente puede ser por escrito. Por principio, la queja puede presentarse de manera oral si es que la persona no sabe escribir o son menores de edad. Ya dijimos hace rato que los menores de edad están facultados, están autorizados para presentar quejas ante el CH por violación de derechos humanos. Por ser menores de edad, posiblemente aún no puedan escribir, tal vez sí sepan escribir, pero no saben redactar. Y difícilmente le podemos decir a un niño, a ver, relátame, escríbeme aquí cómo pasaron las cosas. Entonces, para facilitar las cosas, pues mejor que nos las platique, mejor que nos las cuente. Mejor nos las diga, que le sería más fácil que nos narrara lo que pasó a que le pusiéramos a que escribiera. Seguramente usted ya ha vivido esa experiencia y espero, por eso te vuelvo a repetir, que tienes que leer mucho. Porque hacer una demanda, escribir una demanda, no es hacer una carta. Y aún así, cuando nos mandan a hacer una carta, nos cuesta mucho trabajo hacer cartas. Solicitudes, peticiones, autorizaciones. Entonces, no te vayas a futuro, vas a ver qué problema tan fuerte es cuando no sabemos redactar, no sabemos escribir. No sabemos cómo relatar los sucesos, los acontecimientos, etcétera. O a lo mejor lo sabemos redactar, pero lo escribimos con muchos errores de ortografía y cosas por el estilo. No te confíes por la computadora, ya te lo he dicho. Usted como futuro abogado va a tener muchas actuaciones donde no necesariamente lleva por escrito ya todo, sino que de repente, ¿sabe qué, abogado? Fírmeme aquí su razón de que esto. O mire, rápidamente aquí, manusitamente, ándale, hágame aquí la relatoría, o póngame esto, póngame aquello. La misma autoridad, por los vínculos que tienes con ellos, te van a facilitar tu trabajo. Te lo van a pedir que ahorita, no, está bien, mire, ya hágamelo ahorita. A ver, señorita, denle una hoja aquí al abogado. Y aquí rápido, abogado, póngame ahí lo que me acaba de decir, los hechos, rápidamente, y de una vez lo integramos al expediente. Entonces, imagínate lo que significa eso. Redactar en ese momento rápido, una relatoría de hechos o lo que tú quieras. Entonces no te confíes en que va a tener al lado una computadora que te va a estar corrigiendo, te va a estar haciendo ver tus fallas ortográficas, tus acentos o tu falta de concordancia entre el verbo, el sujeto y varias cosas. Es de jóvenes, insisto, más que leer reglas de ortografía, que son muchas, mejor ponte a leer mucho y vas a ver cómo en automático, con automático te va a enseñar a leer, a escribir, a manejar signos ortográficos, signos de puntuación y todo lo que es propio, muy propio de un abogado. Por eso
Me da gusto que Unisat CETEC o tu escuela CETEC te esté dando una materia que se llama argumentación jurídica y que pues no sé qué otras materias por ese estilo te puedan dar, pero esa es la intención, esa es justamente la intención. Bueno, además la queja también, como es obvio y de hecho es la forma más natural, la forma correcta, es por escrito. Pero algo más interesante, fíjate, ante la CNH también podemos presentar quejas por señas, es decir, manejando el lenguaje mímico, pensando en personas que tienen alguna discapacidad para poderse expresar, o una imposibilidad para poder hablar con motivo quizás de una visión de derechos humanos. Quizás un golpe mal dado en la cabeza, quizás un golpe mal dado en la garganta, quizás un golpe mal dado en alguna parte del cuerpo, impide que la persona pueda escribir o impide que la persona pueda hablar. Porque quizás a través de señas, como es el caso de mucha gente discapacitada, no es impedimento para que la CNDH pueda recibir esas quejas con motivo de esa violación de derechos humanos. De igual manera, no es impedimento que un indígena o una persona de las etnias que tenemos en nuestro país, los tzotziles, los tarahumaras, los centales, los otomís y no sé cuántos grupos étnicos todavía tenemos por fortuna en nuestro país, que lamentablemente por ser grupos marginados no saben hablar el español, pues ellos puedan presentar quejas y esto no es impedimento, porque la CNDH, de acuerdo con la ley, está obligada a proporcionar un traductor o intérprete de forma gratuita a esas personas que no hablen el español, bien sea porque son extranjeros o bien sea porque son grupos indígenas o etnias indígenas que aún mantienen sus dialectos y que por tanto sería difícil poderles entender. Pues aún así en estos casos la CNDH te da esa facilidad para que ese tipo de personas extranjeras que no conocen ni hablan el español, ni por accidente o ni por lo que tú quieras, o por señas, o bien esos grupos de indígenas que por fortuna todavía tenemos muchos aquí en nuestro país, bueno, muchos es un decir, ya son grupos étnicos muy reducidos, que les resultará difícilmente poder presentar una queja y que sobre todo tú bien sabes que estos grupos son fácilmente vulnerables, son fácilmente objeto de violación de derechos humanos por autores que abusando justamente de su ignorancia, abusando de su estatus socioeconómico, qué tropelías o qué atropellos o qué atrocidades no cometen en contra de su dignidad, en contra de su persona, en pocas palabras, en contra de sus derechos humanos. Esta es otra parte importante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la importancia que tiene. Pero hay algo más, compañeros, por si a futuro también. La misma CNDH tiene formatos o formularios que facilitan la presentación de este tipo de quejas. Y esto para un abogado Nobel, que yo espero que ya usted con lo que poquito o mucho que tratamos de enseñarte a tus maestros, por ejemplo, yo espero que a esas alturas usted sepa redactar un contrato, ya sepa usted más o menos redactar una demanda, tenga la idea, bueno, pensando que como abogado Nobel, abogado novicio que apenas te estás metiendo en las cuestiones jurídico-legales, te recuerdo que también creo que te dejé leer que cuando vimos contratos que no te conformaras con el modelo de contrato que me presentaste, sino que leyeras lo más que pudieras otros contratos. De tanto que lees contratos, tú vas a aprender cómo la técnica de cómo redactar, de cómo escribir contratos, de cómo escribirlos. Entonces vuelvo a la invitación, jóvenes, a que por principio leas poesía, por si eres de los que no te gusta leer. Lee poesía, poesías cortas, breves. Luego empieza a leer textos, de preferencia que de alguna materia que te guste, no sé, textos literarios, textos históricos, textos políticos. Compleméntalo con leyendo artículos, lee muchos artículos, artículos de cualquier ley, léelos. Porque así inclusive vas a aprender muchos tecnicismos jurídicos. Y de tanto que leas, vas a ver que vas al rato a redactar y después empieza a leer contratos, empieza a leer escritos, demandas. Tú ya estás en un tiempo que no es mi tiempo, donde difícilmente encontrábamos
copias de demandas, copias de denuncias, juntabas todo y lo tienes todo, pero a la vuelta de la esquina. Ahora, no te conformes nada más con copiarlo y tenerlo ahí en tus archivos, en tu USB. Tenlos y ponte a leerlos y léelos en voz alta para que te ayude mucho en ese sentido. Bueno, por si tuviéramos ese problema de que como abogados noveles o novicios o primerizos ya no conocemos la forma de redactar, la misma CNDH tiene ahí el formulario o el formato nada más para llenarlo, ya nada más para llenarlo. Para que en base a lo que te están indicando tú vayas llenando ese formulario, ese formato, o ese machote como luego se dice coloquialmente a las cosas, y se acabó el asunto. Recuerda que también hay formatos de contratos de arrendamiento, formatos de compraventa, pero no te limites a eso. Un contrato es para que tú, de acuerdo a la parte que proteges, hagas cláusulas, inventes cláusulas. Al decir inventes, no quiere decir que vas a decir cualquier cosa, sino que sepas redactar las cláusulas, ¿sí? Por si aún fuera poco, la CNDH no necesariamente requiere que la persona o el abogado vaya directamente a la CNDH y se presente físicamente a ella, no. La CNDH te facilita todo porque puedes presentar tu queja o tu cliente a través de medios electrónicos, telefónicos o en caso de discapacidad a través de medios mecánicos. Es decir, mayor facilidad, mayor manera de defender a tus clientes ante la CNDH no puede haber. No puedes tener precisamente por este tipo de medios, de instrumentos que te permite, por tanto, presentar tu queja en cualquier momento, a cualquier hora. Por si aún fuera poco, vuelvo a repetir, las quejas pueden hacerse de manera presencial yendo físicamente tu abogado con tu cliente o tu cliente solamente con instrucciones tuyas, inclusive virtual. Sabemos que la CNDH tiene un portal como todas las dependencias del gobierno, secretarías, organismos, como también lo tienen los gobiernos estatales, y que muchos trámites se pueden hacer de manera virtual, precisamente viendo el portal de esa autoridad, de esa instancia. Te invito a que te metas al portal de la CNDH, lo vayas conociendo poco a poco, vayas viendo todo lo que te ofrece, desde asesorías, desde formularios o formatos, hasta todo lo que implica todo esto. ¿Sí? Ahí también te vienen algunas quejas de cómo las autoridades, el ejército, la marina y otras autoridades, los judiciales, bueno, los ministeriales o los de investigación, cometen tantas tropelías, ahí te lo hacen ver. De igual manera, por si esto fuera poco, y pensando en el caso de las personas que están detenidas y que por tanto en las cárceles son objeto de violación a sus derechos, de golpearlos, de no permitirles llamadas telefónicas, etcétera, por toda la mafia que implica un reclusorio. Aún así, los detenidos o los que dentro de un reclusorio o bien dentro de un centro de detención sufren vejaciones o sufren violaciones de derechos humanos, ellos pueden presentarlo si se le dan el éxito a los encargados de los reclusorios y de los centros de detención. Es obligación de los directores y demás gentes que están dentro de un reclusorio o centro de detención, que si un recluso o un detenido les da un documento para presentar a la CNDH, lo deben presentar. Claro, habiendo violaciones, pues menos lo van a presentar, pero al menos hay una opción más para que esa persona detenida, ante la imposibilidad de poderlo llevar, le diga a los mismos encargados, ¿sabes qué? Te pido por favor que lo lleves ante la CNDH, te pido por favor esto. Pero pensando justamente que las mismas personas del centro son los violadores de los derechos humanos, son los que autorizan los derechos humanos, son los autores materiales o intelectuales de esos derechos humanos, pues comprenderás que sería casi un absurdo que el recluso, que el detenido, le diga a su propio verdugo que lo va a denunciar y que por tanto lleve la queja ante la CNDH. Lo más seguro es que ni tan siquiera lo va a tomar en cuenta y al contrario. Puede ser que con motivo de esa queja sea peor para el recluso, para el detenido, y le apliquen mayores violaciones de derechos humanos.
Entonces ahí viene otra instancia más. La CNDH tiene visitadores, personas que pueden ir a los reclusorios a inspeccionar, ya lo vimos la vez pasada, a investigar lo que está presentando. Centro determinado, si un recluso, un detenido se da cuenta que hay un visitador, que obviamente llevan identificación, llevan sus chamarras, llevan sus credenciales, pues ahí se los puedes presentar. ¿Sabe qué usted, señor visitador? Aquí le dejo este documento para que por favor vengan aquí a inspeccionar más, porque aquí estamos constantemente siendo objeto de violación, de vulnerabilidad, de vejación por parte de los encargados ante los derechos humanos. Entonces, como puedes ver, y esto me refería en la clase anterior cuando te decía que el procedimiento ante la CNDH es más laxo, es más aligerado, es menos estricto que los juicios civiles, penales, etcétera, etcétera, que da mayores facilidades u oportunidades o beneficios a las víctimas de violación de derechos humanos justamente para ampararlos o protegerlos o tratar de ayudarlos, dada la lentitud o dado la tramitología que implica hacerlo ante otras instancias, concretamente la autoridad judicial. Visto esto, compañeros, otra de las formalidades o de las cualidades propias de lo que viene siendo el procedimiento ante la CNDH es en cuanto al plazo o en cuanto al tiempo. La queja solo podrá presentarse dentro de un año o el plazo que tiene la víctima para presentar la queja ante la CNDH es de un año, a partir del momento en que se lleva a cabo la violación de los derechos humanos. Primer caso. Segundo caso, a partir del momento en que se tenga conocimiento de esa violación de derechos humanos. Entonces son dos casos. El año o los 365 días que yo tengo como víctima para presentar la queja corren a partir del momento en que fue objeto de esa violación de derechos humanos. En caso que yo no sea la víctima, sea el vecino, sea el familiar, y me acabo de enterar de lo que ha pasado, que esto fue hace un mes, hace 15 días o hace 8 días, entonces el plazo empieza no a contar del momento en que fue cometida la violación, sino a partir del momento en que yo familiar, yo vecino, me enteré después de un mes, 15 días o 20 días de esa violación a los derechos humanos. Pero no se olvide que el plazo para presentar quejas ante ante la comisión es de un año, de 365 días, de 12 meses. Sin embargo, hay dos excepciones donde ese plazo puede ser ampliado a más tiempo. La primera excepción, dice la ley, cuando se trata de infracciones graves a derechos humanos. Quiero que como siguiente tarea, la ley nada más habla de infracciones graves, pero no precisa qué son infracciones graves a derechos humanos. Entonces, para que tengas un conocimiento más amplio, complementa esta parte e investígame y me lo mandas como tarea y para efectos de evaluación continua, que voy a tomar en cuenta para derecho familiar, queda bien claro. Aunque es de derechos humanos, la tarea la tomo para efectos de derecho familiar. Entonces, lo que me investigue es qué se entiende por infracciones graves a derechos humanos, compadres. Porque en este caso, el quejoso o la parte que presenta la queja, la CNDH está obligada a ampliar dicho plazo, pero para ampliarlo debe de emitir una resolución, debidamente razonada y motivada, por qué amplió el plazo quizás a 2 años o a 3 años, por qué, si la ley habla de un año, por qué en estos casos se vio obligada o se vio para tener que ampliarlo a más plazos. Dice la ley así nada más escuetamente, infracciones graves a derechos humanos. Esto es lo que en la práctica se conoce como vacíos de la ley, como lagunas de la ley, en donde el legislador, por lo que tú quieras, por negligencia, por falta de tiempo, por lo que tú quieras, nada más puso el concepto, pero no lo precisó. Entonces, ante esta laguna de la ley, ante esta ignorancia de la ley, no ignorancia, laguna de la ley, entonces a ti como futuro abogado te queda, por tanto, por complementarla, ampliarla, y es la tarea que estoy pidiendo.
Al decir la ley infracciones graves a derechos humanos, ¿qué entendemos? ¿Por qué? Ahí viene la segunda excepción. Lo que sí entendemos es cuando se trata de delitos de lesa humanidad. Este concepto está bien claro. Los delitos de lesa humanidad son aquellos delitos atroces e inhumanos contra la población civil. Y cuando se trata de delitos de lesa humanidad, como es el exterminio, como son los fusilamientos masivos, compañeros, entonces aquí es imprescriptible. Rápidamente, compañeros, 5 segundos para que pienses, para que razones y veas qué es prescripción y en este caso qué es imprescriptible. Si lo recordaste, pues te felicito y si no, pues ya tenemos. Ahora, no confundas prescripción con lo que viene siendo retroactividad. No confundas imprescriptible con lo que viene siendo irretroactividad o retroactividad. Son cosas que aunque parecen más o menos similares, podemos llegar a confundirnos. Y perdón, por eso te insisto mucho en que tengas bien claros tus conceptos, tus definiciones, dado el nivel de tu avance que llevas en esta carrera de licenciatura en Derecho dentro de la universidad. Porque ya llevas, creo que estás en quinto, cuarto, no, sexto cuatrimestre, ya llevamos un buen cúmulo de conocimientos, ¿eh? Insisto, si Dios nos presta vida a ustedes y a mí y nos podemos ver al terminar tu carrera, espero que cuando termines y ya para entonces ya el COVID quedó en el pasado y has sacado tu celebración de transición de estudios y sobre todo más que tu celebración, tu graduación y tu titulación, seas un estudiante ahora profesionista con muchísimos conocimientos. Cuenta que la prescripción es cuando se pierde, por razón de tiempo, se pierde el derecho para exigir el cumplimiento de una obligación o bien para exigir el pago de una prestación. En caso de imprescriptible, quiere decir que el tiempo no va a pasar. Y se trata de violaciones de derechos humanos con motivo de delitos de lesa humanidad, entonces la queja la puedes presentar después de 5, de 10, de 20, de 30, de 40 años. No hay ningún problema. Porque son violaciones imprescriptibles que no están sujetas al tiempo y que se mantienen durante todo el tiempo hasta que se haga justicia, que se lleve a cabo todo esto. Por eso lo de los 43 de Ayotzinapa sigue siendo vigente. ¿Por qué es vigente? Porque no se atentó contra una persona, sino contra 43 estudiantes, contra 43 personas, que no se les dio el derecho de audiencia, no se les presentó ante un MP, no se les remitió ante un juzgado, para que ahí se constatara, hiciera ver su gravedad, su delito, se les juzgara y en este caso estuvieran en la cárcel, si es que hubo comisión de algún delito por ellos. Pero como no hubo nada de eso y una violación de derechos humanos, pues a pesar del tiempo y seguramente si no se aclara seguirá todavía porque es un delito tipo lesa humanidad que debe ser imprescriptible, que no hay tiempo, que un autoridad pues sí, ¿sabes qué? Ya pasó el tiempo, ya perdiste tu derecho. Y ya no podemos hacer nada porque ya simplemente prescribió el derecho que tenías a hacer valer todo esto. Y cuando vimos también obligaciones y vimos bienes, creo si no mal recuerdo, sí te hice ver mucho ese tipo de situaciones, ¿sí? De la prescripción, tener en cuenta el tiempo que tú tienes para hacer valer tus derechos, el clásico caso que te daba. O sea, no me puedes tú pedir que te pague después de 20, de 30 años. Oiga, ¿se acuerda que hace tiempo, hace 10 años le presté 20,000 pesos? Pues sí, eso fue hace 10 años, ya olvídalo, ya. Las deudas no son eternas, no van a ser por siglos de los siglos, ¿sí? Bueno, entonces recuerda que la queja ante la comisión tiene un plazo de 1 año. Si dentro de 1 año no presentas tu queja, entonces sí ya perdiste la oportunidad de hacer valer tu queja ante derechos humanos. Salvo en los dos casos anteriores, el de infracciones graves y el de delitos de lesa humanidad, ¿sí? Vamos a ver ahora, y para terminar ya, compañeros, una normatividad que ahora estamos viendo, pero a otros aspectos muy importantes, o situaciones muy especiales o lineamientos muy especiales para la cuestión de lo que viene siendo el procedimiento ante lo que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por principio,
Si bien hemos hablado que el procedimiento ante los derechos humanos es laxo, es menos estricto, es más relajado, eso no significa que cualquier tipo de queja se puede presentar, ¿no, compañeros? Un aspecto importante ante la CNDH es que no se admitirá ninguna queja anónima. Si esa queja no lleva el nombre de una víctima, de alguien que responde por ella, simplemente se desecha. Entonces, un principio o una regla especial o lineamiento especial en el procedimiento de derechos humanos es que no se admitirán quejas anónimas. Por tanto, toda queja anónima que se presente o toda queja que se presente deberá ratificarse dentro de los 3 días siguientes a su presentación. Toda queja que usted a futuro o de su cliente lleve debe ser ratificada dentro de los 3 días siguientes a su presentación. En consecuencia, toda queja anónima, sin decir quién soy, sin decir quién la presenta, quién la dice, sea de manera virtual, porque la ley te permite, como lo vimos hace rato, que lo puedes hacer de manera virtual, pues simplemente la autoridad la va a desechar. También cabe aclarar que se supone, no supone, sino con acto de la ley, la Comisión de Derechos Humanos debe mantener la confidencialidad. Dependiendo de la gravedad de derechos humanos y ante la posibilidad de que la autoridad pueda tomar represalias por haber sido denunciada de seguir cometiendo derechos humanos, la CNDH está obligada a mantener esa confidencialidad, esa secrecía, previendo que pueda la persona que está quejándose de su violación agravarle más y causarle más daños a sus derechos humanos. Otro principio fundamental que difícilmente se da en materia civil, en materia penal y sobre todo en materia de garantías, en materia de amparo, es la suplencia de la queja. La CNDH está obligada a suplir la queja cuando presente alguna deficiencia, asesorar, a orientar, a ayudar al quejoso, diciéndole cómo debe presentar la queja o qué es lo que debe de hacer, pues el famoso formulario. El formulario ya está hecho de tal manera para que la persona en base a todo eso se pueda guiar. Ejemplo, cuando tú y yo llenamos una solicitud de empleo, pues nada más es guiarnos por las preguntas. ¿Qué nos preguntan? Ir llenando solicitud de empleo. Entonces nos facilita toda la información que requiere la empresa o el patrón para que yo pueda pedir ese trabajo. La solicitud de empleo es un formato, es un machote, que nada más lo que tengo que hacer es llenarlo conforme va indicando. Lo mismo una carta poder. Una carta poder, tú bien sabes que es un machote, es un formulario, es un formato que ya viene todo. Que incluso no quiero tener conocimiento, nada más me fijo qué es lo que me va pidiendo y lo voy llenando. Y difícilmente en materia de amparo, o en materia penal o en materia civil, el MP o el abogado, quien sea, el juez o quien sea, va a suplir mis deficiencias que yo tuve con motivo de mi demanda o mi denuncia. A lo mucho me va a hacer un llamado para que yo corrija y complemente que está mal esa queja o esa denuncia. Pero en materia de derechos humanos y ante la comisión, diríamos nosotros, bendito sea Dios, la Comisión Nacional de Derechos Humanos puede suplir la deficiencia que presente la queja de la persona que ha sido violentada en sus derechos, proporcionando toda la asesoría, todo el apoyo o toda la orientación necesaria para que dicha queja sea presentada tal como debe de ser y en consecuencia cumpla todos los requisitos y formularios que al efecto establece la propia ley. De igual manera, y otra ventaja que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al igual que el Poder Judicial en cuestión de amparo, es que siempre va a haber personal las 24 horas del día y todos los días del año, una guardia para recibir y atender las quejas urgentes a cualquier hora del día y a cualquier hora de la noche. En ese sentido, es otro aspecto muy importante de la CNDH. La CNDH, por tanto, tiene esa facilidad o ese apoyo a las víctimas de derechos humanos, porque el tiempo no es pretexto. Es que ya son las 8 de la noche, ¿quién me recibe ahorita? La violación de derechos humanos no tiene horario, compañeros.
un policía ministerial, un agente judicial, viola derechos humanos, no nada más durante las horas del día. Sobre todo es cuando más las comete en la madrugada, en la noche, cosas por el estilo. Entonces, ante esta situación, ante esta terrible realidad o cruel realidad, y que en cualquier hora o cualquier día puede presentarse estos atracos, estas atrocidades a los derechos humanos, por fortuna la Comisión Nacional de Derechos Humanos te puedes ir a cualquiera. No se te olvide, futuro abogado, futuro litigante, que ante una situación imprevista, ante una situación de tu cliente o sus familiares van con las lágrimas, con el corazón destrozado, con el llanto a todo pulmón, pues dales un aliento. Vamos a ahorita a derechos humanos y vamos inmediatamente, pero es que licenciado, ya son las 3 de la mañana, usted no se preocupe. Pero es que esto, usted no se preocupe, vamos para allá, etcétera, etcétera, ¿no? Quizás de alguna manera puedas tú confortar a estas víctimas que en ese momento pues, están en un mar de lágrimas, que están en una desesperación, una angustia, pues que difícilmente los podemos tranquilizar, pero ya pues vámonos rápido a los derechos humanos, a ver, consigues un transporte, un taxi o vamos en mi coche, que Dios quiera lo tengas, de alguna manera les podrás dar algún aliciente, alguna situación que ellos sentirán que se está actuando, se está procediendo a defender a su familiar, a ayudar a su familiar, de esa manera ellos se sientan de alguna manera aligerados de carga por esta situación. Entonces no se te olvide, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibe y atiende quejas urgentes a cualquier hora del día y de la noche. ¿Sí? No se te olvide, porque muchas veces tenemos el problema. Lo mismo pasa con los MP. Acuérdate que ante la denuncia de un delito, ya no hablamos de autoridad, sino de un particular que que fue objeto de un robo, de un asalto o de cualquier cosa, acuérdate que los MP también están todo el día, toda la noche, hay guardias, porque las denuncias con motivo de delito no están sujetas a un horario determinado. Al igual que el policía o que el agente ministerial en la madrugada es el mejor momento para cometer sus tropelías, pues también un delincuente. También puede aprovechar la noche, la madrugada para cometer sus delitos, pero eso no impide que el MP esperar hasta las 9 de la noche, 9 de la mañana, perdón, 10 de la mañana que abra sus oficinas para ir a presentar mi denuncia, no. Estos son aspectos que como futuro abogado, que yo sé que ya los tienes, pero pues vuelvo a repetir, no está por demás que tú los tengas bien presentes, los tengas bien afinados para efectos de tu futura carrera profesional. Bueno, de igual manera, compañeros, en la CNDH, cuando ella lo estime apropiada, debe de no solamente conformarse con la queja, el formulario presentado por la víctima, o el vecino, o su representante, o quien sea, no. Si ella lo estima apropiada, puede levantar cualquier acta circunstanciada en cualquier momento. Y esto también es muy importante, ¿por qué? Una cosa es que yo presento la queja, que siendo tal día, tal hora o en tal momento la autoridad hizo esto, hizo aquello, detuvo a mi cliente sin orden de aprehensión y además de que sin orden de aprehensión lo golpeó, le causó daños, lo descalabró, le provocó una herida en el labio, le provocó hinchazón en los ojos, le lastimó una de sus costillas, le afectó su brazo. Y otra cosa es que en el acta circunstancia se haga ver eso. Siendo las tales horas de tal día, se presentó ante esta oficina el ciudadano, la persona fundamental, además de presentar su queja respectiva en el formulario quedando con el número tal, presenta las siguientes lesiones, o presenta el siguiente cuadro. Un descalabro en su cabeza donde se ven los hematomas o se ve todavía la sangre que se está escurriendo, viene herido, viene lastimado, presenta esto, presenta aquello. Sí, porque, insisto, una cosa es la queja, otra cosa es que la CNDH dé constancia de la situación, del estado físico en que llega la persona, y eso cómo lo va a acreditar, pues a través de un acta circunstancial.
Siendo las 3 de la mañana, se presentó ante esta comisión a presentar su queja al señor fulano de tal con motivo de la violación por parte de tal, X, Y, Z, etcétera, etcétera. Pero ahí están los hechos. Y estando aquí presente se ve a simple vista o se contempla que el señor viene con tales heridas, presenta tales fracturas o tales situaciones, etcétera, etcétera. Entonces, esto también es muy importante, que la CNDH no solamente está para recibir en un momento determinado la queja, sino que inclusive puede levantar un acta circunstanciada, un acta de hechos, en donde ella estime apropiada o importante para efectos del proceso, efectos del juicio, donde se tenga presente también estas evidencias que puedan complementar, que puedan apoyar, que puedan comprobar los actos violatorios de derechos humanos a las víctimas. Para terminar, compañeros, también cabe decir que otro aspecto muy importante, una novedad especial de los derechos humanos, es que las quejas y denuncias, así como las resoluciones y recomendaciones que emite la CNDH, dejan a salvo los derechos de los quejosos o de las víctimas. Es decir, es una instancia que no por ello te va a impedir que una vez que presentas la queja ya no puedes presentar juicio de amparo. Que una vez que te has ido a quejar ante la CNDH, por tanto ya tienes derecho para ir ante el Poder Judicial y ampararte y pedir que ahora el juez federal te proteja y te ampare en violación de derechos humanos. No. El hecho de que un presidente de la CNDH dejan a salvo mis derechos para que yo ante otra autoridad pueda seguir exigiendo justicia y pueda seguir exigiendo la protección y evitar que sigan vulnerando o afectando mis derechos humanos. También es muy importante, porque puede pensarse en el cliente que si vas a la CNH ya no va a poder ir entonces ante el juicio de amparo. No, puedes hacer las dos cosas. Puedes ir ante una, ante otra, y el hecho de que tus derechos ante la CNH van a quedar a salvo, sea a favor o sea en contra de lo que tú estás llevando a cabo, ¿sí? De igual manera, el hecho de que tú hayas ido ante la CNDH no significa que haya prescrito o que haya caducado tu derecho. Otras de las normas especiales que maneja lo que viene siendo la famosa CNDH, que es importante que la tengas presente para efectos futuros. Pues compañeros, con esto terminamos nuestro curso de Derechos Humanos. Ha sido muy amplio. Insisto, hoy se habla mucho de derechos humanos por la importancia que se dio a partir de los años 90, si no mal recuerdo, que en mis tiempos solo hablaba de garantías individuales, y que para dentro de 8 días iniciamos una nueva materia que es derecho familiar, y que las tareas que ahorita yo te pedí, aunque son de derechos humanos, van a contar para efectos de derecho familiar en tu evaluación continua. Ahora sí, jóvenes, en unos cuantos segundos, quizás 6 segundos más que minutos, nos vemos en el Zoom, para que de esta manera podamos aclarar dudas, comentarios, aclaraciones, etcétera, etcétera, sobre tu curso anterior que hemos terminado Derechos Humanos y su nuevo curso Derecho Familiar. En segundos, jóvenes, los espero y los veo en lo que viene siendo el Zoom.